Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 24, verso 13 al 35 del Santo Evangelio según San Lucas. Yo les recomendaría que tomen lápiz, ¿cierto? Que hagan sus apuntes, que el interrogante que les vaya surgiendo lo anoten. Sí. Porque aquí también tenemos un espacio que se llama Pregunte usted, igual. Todo es para enriquecernos en el conocimiento y sobre todo aprovechar estos medios para ese crecimiento espiritual que necesitamos todos y ese alimento que llega de una manera directa. Yo no sé, yo amanecí feliz. Amén, igualmente, hermano. Sí, Leamos la palabra. Dice la Escritura de la siguiente manera, en Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero vosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció estando sentado en ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras usted leía el pasaje, pensaba yo en el pensamiento, porque el párrafo es extenso, porque pues es una narración de un tema que es trascendental. Amén. Y por eso es que pues el editor hace esa separación. Sí, no lo cortó para nada. Eso. Es un solo párrafo que tiene un pensamiento muy importante, que es la resurrección de Jesús. Amén. Y sus pruebas. Es. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que Jesús era guapo para caminar. Amén, sí, Señor. Estaba mirando y el camino que recorrieron fueron 11 kilómetros, 100 metros. Sí, Señor.
Eso ¿Qué le es. parece eso? No, pues esa era una caminata. Usted se imagina el diálogo, de qué no hablaron. O sea, el párrafo se queda corto para describir todo lo que pudo acontecer en un recorrido de 3 amigos. Amén. ¿Ya? Y me llama mucho la atención algunos aspectos del pasaje. Uno, que a pesar que los 2 discípulos que iban a Emaús habían escuchado que había resucitado, ellos seguían con la incertidumbre. Sí, la tristeza aún los embargaba. Decía, pero sí será cierto. ¿Ves? Que es muy usual del ser humano en su naturaleza. Que inclusive viendo, como que no ven. Exactamente. Oyendo, como que no oyen. Son 2 discípulos que conocen sin duda alguna la vida de Jesús, su obra, su campaña evangelizadora. Solo que ellos, como ya hemos dicho aquí, y más adelantico vamos a hacer mucho énfasis en eso, Amén. que Jesús dio todas las pruebas habidas y por haber Amén. para hacerles saber a todos los que con él estaban que él era el Mesías, Sí. que él era el Cristo, que él era mucho más que un hombre bueno. Amén. Porque usted mira a Jesús y lo ve cómo él actúa en todos los reinos. Y cuando hablo de los reinos no hablo de la política, hablo de aquello que nos enseñaron en la escuela. ¿Recuerdas? Sí. Que el reino animal, que el reino vegetal, que el reino mineral, que el reino espiritual, del cual no nos hablan en el colegio. Ah, no, ese no es. Del está reino vetado. espiritual no No, nos ese hablan. está vetado. Pero cuando usted mira a Jesús, él interviene en todos esos reinos. Amén. En el reino vegetal, maldice la higuera y se seca. Amén. ¿Cierto? Sí. Cuando lo miras en el reino mineral, convierte el agua En vino. en vino. Y cuando lo miras en el reino animal, pues te das cuenta cómo libera al gadareno, Amén. ¿cierto? Sí. Cómo perdona al paralítico. Amén. ¿Ah? Porque nosotros pertenecemos a Sí. ese reino, al ser animados, Amén. al ser personas vivas. Y cuando entramos al reino espiritual, pues controla todas las potestades, Amén. establece la ley del espíritu de vida en la vida de cada individuo. O sea, Jesús hizo una obra fuera de lo común, que nadie podía hacerla, inclusive en la tentación según San Mateo capítulo 4. Al príncipe, al demonio mayor, al diablo más grande, lo controla con el poder de su palabra. Amén. Y le dice que mida distancia, que lo respete porque Él es Dios. Al Señor tu Dios servirás. Y tuvo que ser que el diablo en Jesús vio a Dios. Porque cuando Jesús le dice, también está escrito, al Señor tu Dios honrarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo el diablo? No, pues inmediatamente ¡Se fue! Se retiró. Sí. Dijo, aquí no hay nada que hacer. Entonces uno sí dice, ¿cómo es que después de un historial, de una argumentación, con obras, Amén. todavía los discípulos dudan? Y es que no fueron estos 2. No, pues. Tomás también dijo lo mismo. ¿Cierto? Ahí ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Hasta que no toque, entre mi mano en el costado, no Yo no voy a creer eso. va a creer. Increíble, ¿no? Sí, señor. Pero como siempre Jesús comienza una obra y la perfecciona. A mí me encanta esa carta de Pablo a los filipenses, ¿no? Uf. ¿Lo recuerdas? Cuando él dice, el que comenzó la buena obra en vosotros,
la perfeccionará hasta Amén. el día de Jesucristo. Pues bueno, eso que ellos les quedaba difícil de creer. Ahorita Jesús se aparece, van de camino y se hace como un extraño. Venga, ¿ustedes qué es lo que hablan? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? A mí se me hace que él, en su aparición ante ellos, no va con los mismos rasgos físicos. Es un personaje que para ellos está velado. Saben que es una persona. Saben que habla, lo tienen ahí, pero no alcanzan a descubrir su fisonomía. Amén. Nada de eso. Sí me deja un poco como de inquietud en el sentido que ellos pudieron sentir cuando después de que él se les desaparece, dicen ellos, con razón nuestro corazón ardía cuando nos abría las escrituras. O sea, ellos iban con un personaje que no pudieron identificarlo de momento que era Jesús, pero que lo que Jesús les decía, lo que ese personaje les decía, de alguna manera como que les refrescaba la conciencia acerca de todo lo que representó Jesús en la estadía con ellos. Amén. Y es que, hermano Carlos, aquí en ese paso a paso que la Biblia nos narra en los evangelios, en especial en el que estamos estudiando en Lucas, de los acontecimientos y detalles, pues detalles que son de suma importancia para los lectores y para poder creer en Jesucristo, de que definitivamente este tipo de cosas Él no las delegó, si me permite el término, sino que lo hizo Él solo y Él fue el que tomó la iniciativa para que su proceso siguiera. Antes de la muerte, pues Él lo hizo todo, y después de la muerte también estaba tomando el liderazgo de que eso que se tenía que creer tuviese los elementos y los argumentos claros y testigos, verdaderamente testigos, que llamamos nosotros, presenciales, visuales en todo el término de la palabra, para que pudieran ser esos promotores iniciales de una gran expansión de lo que es el Evangelio. Y a mí me gusta mirar cómo el Señor toma la iniciativa, porque, hermano Carlos, uno no lo haría nunca. Dos personas que van hablando allá en el privado, pues uno no entraría en la conversación a interrumpirlos o a romper el hielo, como se llame, pero aquí el Señor va tomando una iniciativa tan especial y entró en esa conversación, ¿sí? O sea, prácticamente de una manera atropellada, pero pues Él sabía que de alguna forma todo eso que Él no ha delegado tenía que seguirlo llevando Él, para que pudiese tener ese feliz término de lo que conocemos hoy, que Jesucristo ha resucitado. En síntesis, uno pudiera decir que lo que Jesús hace es confirmar lo que Él les había dicho. Amén. Antes de la muerte. Y me gustó mucho un párrafo de su argumento teológico que se encuentra sustentado en la Biblia. Amén. ¿Ves? Porque uno ve en el último tiempo mucha teología, mucho populismo teológico. Sí. Pero al escucharlo a usted, pues uno llega a la conclusión de que no es una teología barata, es una teología real, bíblica, como la que aparece en 1 Corintios 15. ¡Oh, Señor Jesús! Si leemos ahí, porque usted está hablando de la forma como Jesús busca. Amén. Que a través de esos testimonios reales, ellos de verdad afiancen su fe y se den cuenta de que no es un argumento, que más allá de lo que ha de salir luego diciendo los discípulos se lo robaron, la resurrección no es una realidad, que precisamente todas esas discusiones son las que motivan a Lucas para escribir este primer tratado a Teófilo y a la iglesia en Grecia. ¿Ves? Amén. Entonces mire lo que me encontré aquí. Me imagino. Sí, a mí me encantó ese argumento que usted hace y que lo sustenta Pablo. Amén. Una cosa es hablar lo que a uno se le viene a la cabeza. Otra cosa es uno hablar con conocimiento de causa, haciendo sus argumentos basados en lo que la Biblia dice. Amén. Porque recuerde que una de las filosofías de este espacio, amén,
no es atacar, ni dañar, ni cuestionar, sino compartir la palabra. Entonces miren lo que Pablo hace. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. A las Escrituras. Qué bonito, ¿no? Amén. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aparece lo que usted decía. Gloria a Dios. Dice, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Amén. Ya, según eso, Matías, porque ya Judas no estaba. No. Después apareció a más de 500 hermanos. Oiga eso. A la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. O sea, la manera como Jesús quiere dejar sentado un precedente que su obra no tiene la mínima posibilidad de cuestionarse, porque hay cualquier cantidad de testigos que dicen Jesús ha resucitado. Ojo, y aquí está hablando en término masculino. Amén. Pero cuando uno mira, también encuentra que se le apareció a las mujeres. Amén. Pues María Magdalena tuvo el privilegio de la inmortalidad de ser la primera que lo vio resucitado. Ahí tiene. Entonces, uno, en este caso, cuando uno lo contextualiza a lo que es la vida práctica del cristiano, que debe de servirle para fortalecer su fe. Hermano, es que ¿sí? Tener clara la... Le voy a decir una cosa. Yo tuve la oportunidad de estudiar los orígenes de las diferentes religiones. Yo me gradué como filósofo en religiones. O sea, vamos a estudiarla a mí no me vengan a hablar de cuento, que la religión tal, que la religión otra. Yo investigué el origen de todas. A través de un medio muy interesante, o de una institución de filosofía y ciencias religiosas. Y he mirado argumentos, ponencias, corrientes de pensamiento de diferentes partes. Y a mí lo que me ha llevado todo eso es a pensar que nosotros tenemos una bendición enormemente grande. Porque cuando uno mira los líderes de cada una de las religiones más importantes del mundo, cada uno de ellos tiene su principio y tiene su fin. Tiene su principio en esta tierra y tiene su fin en esta tierra. Claro. Pero cuando uno entra a este personaje llamado Jesucristo, amén. ¿Cómo es de trascendental que cuando vas al sepulcro de Jesús hay un letrero que dice no está aquí? Y eso es lo que debe de apasionar al cristiano para desbordarse por las calles, por los parques, por las redes, por la radio, por los medios habidos y para ver. Es que el mensaje que nosotros llevamos no tiene competencia. Amén, amén. Mano Mauricio, lo que nosotros predicamos. No tenemos competencia. Uno no entiende por qué un cristiano se siente acomplejado. Amén. Para presentar a Jesús. Sí. Si es que, hombre, todo lo que es producto de la imaginación en materia tangible, pues caramba, tiene competencia. Ahorita ya le están haciendo competencia
a los seres humanos en el campo humano a través de aquellos niños elaborados en laboratorios o a través de los robots que ya el experto en ese campo está haciendo muñecas idénticas a las mujeres, con textura, con clima, con todo, para que cada hombre cargue. O sea, está resultando competencia. Pero cuando uno habla de Jesús, Gloria a Dios. búscame uno que sea similar a Él, Amén. que haya muerto por todos los pecadores del mundo, que haya ido al sepulcro No. y que haya resucitado por sí mismo al tercer día y que le haya aparecido a toda esta cantidad de gente. No, esa realidad solo Que tiene... aparte de eso, sus efectos transformadores Sigan. hayan permeado a la humanidad desde allá hasta hoy. Y si viviéramos 2000 años, Seguiríamos influenciados por Dios él. mío, Amén. qué maravilla. Esto me emociona, hermano Es que Mauricio. No es para más, este tema es muy lindo, hermano, porque yo miro detalladamente, hermano Carlos, y uno mira cómo ese incógnito, si me permite, en la charla y en la narrativa, que el Señor se manifiesta incógnitamente para poder comenzar a, usted me corregirá, hermano Carlos, a hacer una evaluación de esa primera etapa de su presentación, sí, para que lo recibieran como el Mesías. Y él en eso, después de la resurrección, comienza. Y hay algo bien importante, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, solamente porque el Señor estaba interesado en hacer una evaluación, él mismo, una evaluación de todo lo que había pasado, de todo lo que había hecho y del presente que la gente estaba viviendo. Porque ese anonimato, esa incógnita que él se presenta ahí, ¿sí? Solamente es para evaluar varias cosas que el mismo texto y Lucas nos lo presenta de una manera muy hermosa. ¿Qué prácticas son estas que tenéis de vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? O sea, están hablando de algo que les produce tristeza y el Señor los aborda y les pregunta a quemarropa. Claro. Y les dice, oiga, ¿qué es eso que ustedes están...? Porque a ustedes se les olvidó lo que les dijo antes de... Sí, Yo no entiendo por qué son así tan duros. pero fíjese, hermano Carlos, cuando uno mira cómo el Señor aborda una evaluación siendo Él el incógnito para mirar a ver usted qué está pensando, Tremendo, ¿no? usted qué está diciendo. O sea, esas partes, yo no sé... Oye, eso es muy profundo porque me lleva a pensar que no hay lugar donde el hombre esté que escape Amén. al conocimiento de Dios. Es que es muy lindo, hermano. Esto... Él sabe lo que cada uno piensa Amén. y también cuestiona los momentos de incertidumbre del individuo, porque eso es lo que está haciendo. Hermano Carlos, yo creo que en toda su vida como ministro le ha pasado muchas veces y a como creyente suele también pasar en que el Señor lo llama y le dice, oiga, venga, ¿qué es lo que está pensando usted de todo esto? Por ejemplo, Y usted hace una reflexión muy profunda y el Señor ahí le está cuestionando y él simplemente está me mirando. pasa eso todos los días, Sí, porque resulta que el ser humano es muy vulnerable y a veces como que por circunstancias de la vida se trata como de perder el horizonte, de olvidar las raíces, el origen de lo que uno ha creído. Y estando en esas, viene Jesús y le dice, venga, ¿qué es lo que usted está platicando? amén. ¿Qué es lo que usted está pensando? Es una ¿Se le evaluación. olvidó? Sí, exactamente, es una evaluación muy, con pocas preguntas, pero muy profunda. No, es apasionante. Y fíjese, dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Uno mira, hermano, cómo la popularidad del Señor Jesucristo y la crucifixión marcó un precedente de popularidad. Antes y después. Sí, o sea, el regaño a la pregunta era prácticamente válido, porque es que esto hizo una resonancia ahí en Jerusalén. Pues imagínate que los mismos que habían oído que ya había resucitado, ahora le dicen al resucitado que ellos no saben que es él. Amén. Eres tú el único que viene de ahí, no sabes. Y me encanta la posición de Jesús. Sí. Él se vuelve como un humano más. Sí.
Qué bueno es él, ¿no? Venga, ¿y qué pasó? Esa parte sí que es emocionante, hermano Carlos. El Jesús humano. Sí, él ahí, venga. Yo quiero retroalimentarme. ¿Qué tiene usted en la cabeza? ¿Qué piensa de lo que ha sucedido de todo esto? Sí, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó allá? Porque es que hay que recalcar algo a los hermanos y a los oyentes, es que Roma crucificaba gente por doquier. Todos los días. O sea, eso era una costumbre romana y era una manera de ejecución romana. Era en contravía de sus políticas. Pero esta crucifixión había hecho una resonancia diferente, compleja, una cosa que había impermeado todo. Todo el mundo hablaba de esto. Cada esquina. Sí, señor. Hablaban de las mujeres que habían sido sanadas, los hombres que habían sido liberados, el que había comido pan, el que había comido pez, el que vio la resurrección de Lázaro. O sea, había una ola. Total. Cierto. Un voz a voz, hermano, ardiente, hirviendo acerca del tema. Y entonces entonces él les dijo, ¿qué cosas? Otra vez el Señor haciendo esa incógnita, esa evaluación muy puntual, muy en orden, muestra a ver cómo los evalúa a ustedes, a ver qué es lo que están pensando. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, ya la cosa comenzó a tomar orden. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Mire el reconocimiento que le alcanzaron ellos en su pensamiento a hacer, que fue un varón perfecto. Hasta ahí llegó, hermano. Mucho la evaluación les llegó hasta ahí. Lo miraron como un varón perfecto, como un profeta de Dios. De Dios. Yo creo que esa fue la limitante. Ahí estaba. Que hizo de que tanto los apóstoles como los que decían ser creyentes, de alguna manera vivieran una vida muy mediocre. Total. Porque ellos no alcanzaban a entender quién era Jesús. Y usted lo ha repetido aquí varias veces, hermano, como ese líder político, como ese personaje que iba a traer una solución inmediata y material. Así era la visión que tenía y hasta ahí lograron condensar todas las buenas cosas que lo vieron hacer, pero que de alguna manera ellos aquí tienen una descripción muy, muy nostálgica, muy triste, con una desesperanza que se nota palabra tras palabra, ¿sí? Porque dicen que tenían puesta la fe en que él iba a ser el que iba a redimir a Israel, pero pues que ahora estaba muerto y pues que la historia sí era muy triste. Ahorita ya la historia cambiaba desde la visión de ellos. Claro, porque tenían cierta esperanza, lo veían como un líder muy potencial, las multitudes, los milagros, la popularidad, todos los... cambiar el rumbo de Israel, eso es lo que ellos piensan. El perfil desde la óptica de ellas de lo que era Jesús funcionaba políticamente perfectamente, pero cuando lo vieron en la cruz y se murió, pues, capítulo cerrado. Pero hay algo muy importante en el desarrollo de ese pasaje, y es que cuando llegan a la tienda, a mí me encanta la actitud de Jesús. Amén. Porque una de las cosas de Jesús es que no impone. No. Es que no obliga. No. Mire que él hace como que sigue del arco. Como que yo sigo el camino. Y ellos le dicen, Señor, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y al él ver la insistencia, amén, que también hay una lección muy grande para el cristiano ahí, ¿no? La insistencia de que se quede con ellos. Dice, bueno, me voy a quedar con ustedes. En esa cultura, cuando alguien era invitado y se sentaban a la mesa, él era el encargado de partir el pan. Amén. Era la forma de hacer comunión. Cierto. Sí, Señor, de impartir bueno, comunión. Bienvenido a la mesa. Nos honra que esté con nosotros. Por favor, parte el pan. Y como que va a partir el pan. Ahora tiene el pan en sus manos y al partirlo se le abrieron los ojos a ellos. Y descubrieron que el que estaba ahí era el que había muerto en la cruz. Amén. Enseñándonos de alguna manera a nosotros que Dios no deja a nadie confundido. Qué buena frase, hermano Carlos. Que Dios
se caracteriza porque el ser humano dé los pasos convencido de su credo, el por qué lo hace. Amén. Importantísimo tener claridad en eso. Mire, hermano, que hay mucha gente que sigue a Jesús por lo que oyen, que siguen a Jesús por historias. Y entonces un día cesa la historia y cesa el camino. Ujú. Pero cuando las personas logran ese privilegio de que Dios les abra los ojos del entendimiento. Amén. Caramba, vamos porque vamos. Y es que uno tiene que entender este ABC que el Señor marca ahí, hermano, porque fíjese, la narrativa de los caminantes de Emaús, digamos que tenían su líder político muy descrito, muy claro, también hacen mención de que murió y que era la esperanza política de Israel, y que de alguna forma también le habían manifestado que unas mujeres habían visto y que pues supuestamente había resucitado, porque aquí hay algo interesante cuando uno mira esa descripción que ellos están haciendo, que ya es el tercer día, o sea que... No, ya resucitado. Sí, es el tercer día y no hemos visto la resurrección, sí, o sea... Hemos oído que hay. Hemos oído... Que se dio. Pero nosotros... estamos aquí. Lo importante de ser esos testigos presenciales y oculares para que nosotros podamos comprender que la fe está bien argumentada y sustentada en cosas reales. Y el verso 25, hermano, pues marca un hito de algo bien importante de esa evaluación. Es decir, si lo miramos así, hermano, perdimos la evaluación los caminantes de Emaús y todos los que no hemos entendido la resurrección, porque dice claramente, entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y hay algo muy interesante, y es que ellos reconocen que Jesús les ha aparecido a unas mujeres. Amén, sí. Eso es lo que dice ahí. Sí, señor. Unas mujeres han dicho que resucitó. Que las habían tildado de locura, en otras palabras, la frase traduce tonterías de mujeres. Claro. O sea... Sí, pues la mujer era estigmatizada. Sí, y hermano Carlos, qué bueno que uno mira esto así, porque definitivamente, hermano, Dios debe y se aparece personalmente a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros no solamente tengamos un argumento claro de su existencia, sino que es nuestra experiencia con Dios. Aquí ya habían testigos de que Él había resucitado, pero como no me ha pasado a mí, pues... Puede que sea, puede que no. Puede que sea, puede que no. Pero cuando usted siente a Dios en su vida, ahí ya usted habla diferente. le pasa como a Tomás, ¿no? Amén. Como a mí no me ha parecido. Digamos que tenía razón, ¿sí? Sí. No lo vamos a Pero juzgar. una vez que se aparece Amén. y le dice, venga, dése cuenta que yo mismo soy, que un espíritu no tiene carne ni hueso como vosotros veis que yo tengo. ¿Qué fue lo que dijo Tomás al final? Señor mío. Amén. Y Dios mío. Un reconocimiento total, ya no había duda alguna, se había desaparecido por completo. Necesitamos el poder de la resurrección en la vida de cada creyente. Amén, ese debe ser nuestro... Yo creo que solamente cuando eso se dé, los cristianos dejarán de ser niños. Amén. ¿Cierto? Amén, sí, claro. Es que no hay otra forma, hermano Carlos, porque si usted lo ve oscuramente, si usted no lo ve claramente, si usted no lo ve resucitado, pues usted va a vivir un evangelio sin un Cristo resucitado. Pero cuando usted vive un evangelio con un Cristo resucitado, que usted mismo tiene su experiencia y que la compara con las Escrituras y coincide totalmente lo que Él hace cuando se aparece en la vida de una persona, pues hombre, tenemos una fe verdaderamente sólida. Yo estaba mirando a un gran teólogo y filósofo. Dice, es más, tengo un libro que llama La ciencia encuentra a Dios. ¿Qué título? La ciencia encuentra a Dios. Y escuchándolo, lo contextualizaba con el libro. Y me daba es decir, me sorprendió en la investigación que él hace y a dónde llega, en el sentido de que la mayoría de los científicos aceptan
inclusive gente que dice no creer, que todo esto que existe no es el resultado de la casualidad. Sí, no. Y aquí lo más importante es que el poder de la resurrección, el Cristo resucitado, no solamente se aparezca en su camino, sino que usted le permita compartir. En la medida que usted le permita que Él le comparta, usted va a poder ver quién es Él. Y va a disipar toda duda. Amén. A tal estado que concluye como ellos. Con razón nos ardía el corazón. Eso que había en nosotros, cómo nos hablaba cuando nos abría las Escrituras. O sea que Jesús les habló Biblia. Y es que a eso voy, hermano Carlos. Fíjese una cosa impresionante. En toda la narrativa es que estos personajes y este capítulo, el Camino de Emaús, tiene unos sazones y unos matices únicos. ¿Por qué? Mire el verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. Pero es que imagínese usted un recorrido de 11 kilómetros, 100 metros. Hablando. Es que, hermano Carlos. Porque quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén, Emaús. Pero fíjese una cosa importante de lo que dice él. Si él es el Cristo resucitado, él ha podido comenzar a hablar, mire, es que pasó esto, aquello y lo otro. Abordó las escrituras en orden, porque desde Moisés hasta acá las abordó en orden para explicarles a ellos lo que las escrituras decían de él. Y lo más tremendo es que les dice, era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí. Amén. ¿En qué? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Algo así como, no les quede duda. Yo soy el cumplimiento. Mire, si nosotros hiciésemos y escudriñásemos esta charla de 11 kilómetros utilizando las escrituras, hermano. No. Usted sabe lo que pasaría, el tiempo nos faltaría para mencionar párrafo por párrafo, escritura, salmo por salmo, profecía por profecía. Claro, y algo que es muy trascendental, yo pienso que ellos se sintieron un poco mal cuando él les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Amén. Es que es una... Ahí fue la calificación, nos rajamos todos, como se dice ¿No popularmente. era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Importante. Amén. Y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de él decían. Pues hay más de 300 profecías Amén. mesiánicas en el Antiguo Testamento. ¿Usted se imagina él citándose? Los párrafos. Señor ¿no? Jesús. Jesús sabía Biblia. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse. A mí se me ocurre pensar como que lo tomaron de la mano. Sí. Venga, no se vaya. Sí, le insistieron de otra manera. Sí. Venga, no se vaya. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Ojalá que usted hoy tenga la generosidad. Amén. Y yo creo que si alguien tiene hoy oportunidad es el creyente. Amén. Porque estos no sabían. No. Pero usted sí sabe quién es Jesús. No. Y si quiere que Dios le hable desde Moisés utilizando toda la Biblia, pues siéntese con él y él lo va a hacer. Claro. Hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención y lo voy a traer como para hacer una analogía, será una comparación. Salomón le dice a Robán, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá. Y es cierto, Robán no sabía que el reino se iba a dividir. Por eso él debía de ser generoso, para que el reino no se le dividiera. Pero hoy los cristianos sí sabemos el mal que vendrá. Cuando lo contextualizamos acá con nosotros, tenemos que pensar de que estos dos discípulos no sabían quién era Jesús.
no sabían quién era Jesús. Porque ellos vienen a entender quién es Jesús después que Él parte el pan. Amén. Es cierto. Ahora la pregunta es, ¿usted como cristiano sabe quién es Jesús? Es la pregunta. Porque si usted no sabe quién es Jesús, es una cosa. Pero si usted sabe quién es Jesús, tiene toda la posibilidad de encontrar en Jesús las respuestas a todo. Amén. ¿Escuchó? A todo. Esas preguntas que haces con respecto a la existencia, a la eternidad, a la deidad, a sus diferentes expresiones, en Jesús va a encontrar la respuesta. Al final, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y mire que dice la Escritura, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él se desapareció de su vista. Tremendo, ¿no? Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No es que Jesús llevara un libro. No, Señor. Lo que pasa es que estos caballeros conocían la Torá, claro, los profetas, los salmos. Sí. Ellos sí sabían para qué era. Y Jesús comienza a hablarles, y ellos como que van. Y ahora que tienen esa expresión real del Jesús resucitado, dice, ahora entendemos. Y ahí miramos claramente cómo la Escritura debe crear, hermano, en nosotros ese tipo de sensaciones. Pero ojo, es la Escritura la que hace eso y el portador aquí pues obviamente tiene todas las credenciales. Y claramente es importante decir, y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Nosotros los creyentes apenas abrimos las Escrituras, esta es la sensación que tenemos que tener. Claro. Porque cuando abrimos la sensación, yo lo creo, es Jesucristo mismo hablándonos y nuestro corazón tiene que arder de alegría porque todo lo que leemos trae unas bendiciones y un conocimiento de Dios por las Escrituras. Mire lo que dice el verso 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Parece que Pedro ha reunido a los 10 que están y les dice, venga, yo tuve una experiencia, a mí se me apareció, Jesús ha resucitado. Y luego llegan estos dos discípulos y oiga, a nosotros nos pasó lo mismo. La palabra es contundente, verdaderamente es cuando usted habla con hechos presenciales. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Para concluir, porque el tiempo se fue. Se fue. Por favor, en los momentos de incertidumbre, aférrate de la mano de Jesús y dile, quédate con nosotros. Amén. La noche ya ha avanzado. Y aunque él quisiera irse, insístele. Porque también hay una parábola que me apasiona. La de la viuda y la del juez injusto. Ah, sí. Y la aplicación final es, si el juez injusto hizo justicia, ¿qué no hará vuestro Padre que es justo? A veces nosotros en los momentos difíciles de la vida, como que queremos renunciar. Hay un lenguaje por ahí muy popular, tirar la toalla. No, al contrario, es el momento de decirle, Señor, quédate con nosotros. Porque en la medida que Jesús esté con nosotros, tenemos garantizado el éxito. Amén. En todas las expresiones de la vida, inclusive en la muerte. Porque al final, Él es la única esperanza de resurrección que tenemos. Amén. Él es la resurrección y la vida. Así que, amado hermano, aprendamos de lo que acabamos de estudiar. Y no olvides,
por compleja que sea la incertidumbre que tengas con respecto a lo perenne, a lo eterno, a lo espiritual, a la deidad, solamente hay una solución. Amén. Aférrate de Jesús y dile, ya se hace tarde, quédate con nosotros. Qué bueno saber que hay un Dios que se nos presenta en el camino, nos acompaña en el camino, nos enseña en el camino, se sienta con nosotros a la mesa y nos da la manera de que podamos entender y nos abre el entendimiento para reconocerlo. Este Dios es de proceso, pero su proceso es divino y eficaz. Así que Dios me los bendiga y seguimos en este medio que de verdad penetra todo lugar para la gloria de Dios. En síntesis podemos decir, permita que Jesucristo te sirva. Amén. Gracias, hermano Alex. Gracias, hermano Mauricio.